Bienvenidos. El dilema del Ecuador es ¿cuál? Le vamos a hacer esa pregunta a Andrés Páez para que lo desarrolle en los próximos 60 minutos. Con los antecedentes políticos que tiene de una larga lucha, que no la ha cesado a sus 58 años, lo ha llevado a aquello 4 veces a ser legislador y una a ser candidato a la vicepresidencia de la República. Y esto porque ha optado por el activismo político, en el cual, curiosamente, a mi juicio, logra más éxito y más repercusión. Y es de los pocos políticos que luchan por principios cívicos y democráticos que nunca se rinde. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Estos son días cruciales para el país en que debe definir un destino, no solamente un presidente. Varias veces he insistido en este programa en que eso es lo que estamos escogiendo. Pero sobre todo se enfrenta a la posibilidad, por fin, quizá por última vez, de poner freno al correísmo en el afán de recuperar el control total del Estado, instaurar aquí un régimen parecido al de Venezuela, generar la impunidad con la que sueñan, traer a prófugos de la justicia o liberar a algunos de los que estén presos por casos de corrupción. Lo cual a cierta gente de la nueva generación, quizá de los 16 a los 30 años, le resulte muy distante y muy ajeno a otros problemas más graves que nos han azotado. Inseguridad principalmente, apagones después y desempleo también. Aunque no lo crean, las causas de esos problemas las agravó o las exacerbó el correísmo. Solamente el instante en que se desarraigue del poder, porque está metido en todo, esa tendencia que tiene para rato, no lo podemos dudar, las cosas podrán cambiar. Y si alguien lo tiene pero muy claro, es nuestro invitado esta noche. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo destacando la última encuesta de Ipsos que sorpresivamente se difundió ayer, y digo sorpresivamente porque esta prestigiosa empresa de origen francés con subsidiarias en 90 países, la tercera mejor ranqueada en el mundo o más grande investigadora de mercados, divulgó los datos que van a ver a continuación ayer. Les muestro la ficha técnica para destacar que se refería a hombres y mujeres mayores de 16 años la encuesta. Es una muestra de 2.000 con un margen de error de más o menos 2.2%, la metodología cuantitativa, encuestas aplicadas cara a cara en tablets. Esto es muy novedoso. Y fue hecha entre el 20 y el 24 de enero. En cuanto a la intención de voto, esto es lo que registran. Daniel Noboa, 45.3%, Luisa González, 31.3%, Andrea González, 5.1%, Leonidas Issa, 2.4%. Los demás tienen porcentajes insignificantes por debajo del 2%. Y cuando se proyecta esto a voto directo, es decir, votos válidos, que es como se contabiliza realmente si alguien gana o no, Noboa tiene en la proyección 41%. ¿Me pasé una hoja? A ver, la primera que mostré fue intención de voto, votos válidos. Me pasé la hoja ya. Ok, ya, yo sí decía. Y la anterior que mostré fue intención de voto. La anterior estuvo bien, ¿ya? Ok, ya.
Disculpe, no estaba haciendo el monitor. Y a mí sí me extrañó, 41, ¿de dónde sale eso? Ya. Intención de voto, votos válidos. Daniel Noboa, 50%. Luisa González, 34.8%. Esto hasta enero 24. Ojo, las elecciones son el 9 de febrero. Andrea González, 5.7% y Leonidas Issa, 2.6%. Es decir, ay, Dios. Estuvo bien lo que mostré, o sea, primero voté intención de voto, sí, y después, no, pero hay una cosa que me desconcierta aquí. Ya, yo veía que Andrea González tenía lo mismo en votos válidos, no, ella sube, claro, sube 5.1 a 5.7. Y veía que Leonidas Issa tenía lo mismo, no, él sube de 2.4 a 2.6, claro, los dos también tenían que subir. Disculpen mi confusión. Empecemos por ahí, doctor Andrés Páez, bienvenido. ¿Cómo evalúa el panorama en este sentido hasta ahora? Gracias, Carlos. Hay una evidente polarización y los ecuatorianos en este momento tienen que escoger lo que yo he publicado en redes sociales, o la patria o la mafia, es así de simple, y esa frase resume exactamente el momento histórico del país. El dilema como lo situó Fernando Villavicencio. Sí, efectivamente. Y ¿quién es la patria? La patria evidentemente en este momento está representada por una fuerza democrática que ganó legítimamente las últimas elecciones y que ha dado muestras de estar alineada con los conceptos modernos de gobierno, y que además ha tenido ejecutorias importantes, muy a pesar de que ha sido apenas un poquito más de un año que han estado en el ejercicio del poder. ¿Y quién es la mafia? Evidentemente quienes están ligados a grupos criminales y cuya vinculación ha quedado demostrada a través de casos judiciales, que son Metástasis, Purga, Función Judicial, Función Judicial y algún otro que han sido presentados por la fiscal. Y para quienes no piensen así, ¿por qué votar por una u otra opción de esas dos? Porque desgraciadamente no hay como darle la menor posibilidad a quienes representan a las fuerzas contrarias a la patria de que retomen el poder, porque si es que hay un peligro para el Ecuador, es que el día en que ellos retomen el poder, se quedan para siempre. Para eso hay segunda vuelta, pues, que si pasan a segunda vuelta, dicen algunos, esperemos y ahí nos decantaremos, sí, pero en la por esas vuelta, dos opciones. ¿Por qué tenemos que ser la que usted me dicen a mí, porque desde luego pienso igual, o la que Páez presenta? Lo que pasa es que en la segunda vuelta no se eligen legisladores, así debería ser. Ajá. En la primera vuelta se eligen legisladores, y si el presidente Noboa no tiene un número suficiente de legisladores, continuará ese bloqueo deliberado que, en lugar de favorecer al país, ellos piensan que le bloquean a Noboa, pero a quien bloquean es al país. ¿Pruebe que el bloqueo es deliberado? Sí, pero por supuesto. Pruebe. Por ejemplo, todas las votaciones que hay, el hecho de que en lugar de tratar las reformas al Código Penal, aprueban el día del bizcocho y el día de la guanábana y el día del arroz con chancho. ¿Pero han y una votado serie por de leyes cosas del Ejecutivo? Sí, en algunas. En otros casos han votado juntos, todos por unanimidad. Víctimas de las circunstancias, porque también calculan electoralmente las cosas, Ajá, porque saben que tienen que guardar las apariencias. Ajá. Pero porque tontos no son. Esta es una cosa que hay que tener muy claro. Estos son ladrones, pero tontos no son. ¿Y la posibilidad o el riesgo que otros ven de que consagremos un autoritarismo, ya que describen con esos rasgos a Noboa como presidente autoritario, y más aún si tiene, como se ve perfilándose hasta ahora, en otras encuestas más que en esta, un bloque que va a superar 70, 75 legisladores? Siempre el Ecuador ha vivido bajo la sombra de una seducción autoritaria. Siempre. Desde 1930, que inicia la carrera política de Velasco, su último gobierno en 1970, luego la década del 70, 2 dictaduras. ¿Y ese no es un riesgo también? Por supuesto que es un riesgo, pero es que hay que valorar ese riesgo en el mismo plano frente a la situación que Noboa enfrenta. Esto ya no es una simple lucha contra los que se roban celulares y accesorios de los vehículos. Esto es una lucha contra los grupos criminales más poderosos. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo que se corre con Noboa, según usted admite, y el riesgo que se corre
con Luisa para que la gente lo entienda bien? Usted dice que vienen y se quedan para siempre. Ese es el primer riesgo y el mayor riesgo. El sistema no lo permite. Yo les pido... No hay reelección continua. Sí, pero ellos convocarán a una constituyente, declararán nulas las sentencias contra Correa y contra todos sus lugartenientes, convocarán a elecciones, le pondrán a Correa de candidato, que tenga o no tenga los votos, lo van a elegir como presidente y le dirán que puede ser indefinidamente presidente. El libreto es claro. Bueno, si eso Tienen que leer el libro rojo de Mao. Ahí está la receta. Tienen que leer los manuales de Stalin. Esas son las recetas que ellos siguen. Si eso ocurre, sería si Luisa gana en segunda vuelta, porque en primera es altamente improbable. No es imposible. Entonces, en segunda vuelta se entenderá ese riesgo, pero el universo que ahora vota por otros candidatos, aproximadamente un 10%, que puede ser marca decisivo. La diferencia. Exactamente. Marca la diferencia. Pues entonces, ¿sabe qué, doctor Páez? De acuerdo, aguántese. En la segunda vamos con usted y votamos por Noboa. Lo que hay que hacer, decirle a la gente, es que pueden tener candidatos y preferencias en el corazón, pero en la papeleta el voto no puede ser sino por la patria. Y para votar por la patria hay que darle el voto a quien pueda vencer a quienes destruyeron al país sistemáticamente, saquearon al Ecuador, se robaron 70,000 millones, persiguieron gente, entre esos a mi persona y a mi familia, destruyeron las instituciones, erosionaron la cultura, los símbolos identitarios del Ecuador y pretendieron establecer la dictadura perpetua con la Constitución de 300 años. Okay, ¿Qué dijeron? Eso ustedes los políticos, pero había obra pública. Pero había en más Guayaquil empleo. hicieron 3 hospitales al precio de 12. Eso es lo que la gente no ha entendido. Con lo que gastaron en hacer 3 hospitales en Guayaquil, se hubieran construido 12 hospitales Ese era en el Guayaquil. negocio y aseguraron la vida de muchos de ellos a Claro. futuro. Pero, okay, entonces hicieron un aeropuerto en el Tena, que desde hace 8 años ha registrado 3 vuelos oficiales de avionetas de personas que van de paseo. Pero esa obra pública generó empleo, pero ampliaron la cobertura de los bonos, pero hicieron todas las hidroeléctricas que mal o bien han ayudado ahora en el estiaje, como Coca-Cola, Sinclair, tan vituperada, que algún momento dio 800 megavatios. Pero no tiene embalse, y por eso puede colapsar ya mismo, porque no tiene embalse, y porque con eso se comieron la quebrada de San Rafael. ¿Cómo hacer que la gente entienda la diferencia entre un gobierno que dio resultados en un periodo, porque tuvo una bonanza petrolera enorme, un control total de todos los poderes del Estado y una corrupción que nadie paraba? Una cosa son los resultados. Y el deterioro de ahora. Pero una cosa son los resultados, otra cosa es la propaganda. Pero ahora dicen nos matan todos los días. Sí, la propaganda magnífica. Antes no nos mataban todos los días. Porque había una paz pactada con los grupos criminales, pues. Bueno, ¿Quién reformó el Código Penal? ¿Y cómo hicieron ese Código Penal? ¿Quién sacó a la policía de las cárceles? ¿Quiénes erosionaron las bases esenciales de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes desarmaron a las Fuerzas Armadas? Y una cosa importante, Carlos, que el país tiene que saber. Archivaron, derogaron la Ley de Seguridad Nacional para poner una Ley de Seguridad Pública. Una de las urgencias del presidente Noboa, cuando se posesione nuevamente, es desarrollar una nueva ley de seguridad nacional. ¿Usted está seguro, por lo visto, que va a ser elegido? Sí, pero cuando se posesione nuevamente. Por supuesto. ¿Y cómo entender que a un amplio sector del pueblo eso no le importe? Porque dicen, no me afecta. Lo que a mí me interesaba es que antes podía salir a la calle más seguro y no ahora tan inseguro. Y eso se refleja en las encuestas que acabamos de citar. ¿Cómo es posible que un gobierno que tiene todos esos y mucho más peros y ha hecho más trafacías, tenga todavía 35% de los ecuatorianos dispuestos a votar por su candidata? Tiene un montón de estómagos agradecidos. En diciembre del año 2006 habían 300,000 servidores públicos. Cuando se va Correa habían 670,000. Descontando maestros, médicos, enfermeras y policías, hay 200,000 estómagos agradecidos. Hay que multiplicar por 5. Y ese fenómeno no se quedaría allí sin posibilidades de subir en una eventual segunda vuelta hasta ahí, porque si bien es impresionante el voto duro que permanece el correísmo, también es más impresionante que su techo sigue siendo eso y de ahí no pasa. Tienen un techo de concreto, felizmente, felizmente por el país.
Pero lo que hay que decirle a la gente, yo les he dicho, por ejemplo, para asambleístas, es que sabes que yo tengo un pana, es que es pariente, es que trabaja con mi hermana. Oye, si ni siquiera se va a enterar que no votaste por él o por ella. O sea, vota para darle asambleístas a Noboa para que pueda gobernar, hombre, y superar el tema de la inseguridad, porque además ahora Noboa tiene en el escenario a un aliado que no lo tuvo durante todo su periodo, que es el presidente Trump, y Marco Rubio, el más poderoso ministro del gabinete de Donald Trump. En un tema clave, con una cuestión adicional, alguien que había comentado que él se crió en mi casa es Robert Kennedy Jr., quien debe ser confirmado como secretario de Salud en los Estados Unidos. Así hemos comenzado con Andrés Páez a entender por qué la claridad y la firmeza de sus posiciones y qué es lo que pretende. Antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable por Canal 15, Vito TVO, que es 709, en alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, allá es Canal 9. En lo demás, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV, Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a través de estas cableras y a esta hora para ver nuestro programa son aproximadamente 40.000. Carlos. Pedro, ahora ya entiendo por qué fue que me confundí al principio. Había una hoja adicional que no recordé, que tenía que ver con la intención de voto para la Asamblea, y dada la importancia que va a tener, lo chequeamos cuando prosigamos, ¿ok? Después de lo siguiente de María Clara. Complemento lo dicho con que nos pueden seguir en radio por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Candela, con K, 89.3 FM, Puerto Viejo, para todo Manaví, Riobamba. Usted es ibarreño, ¿verdad? No es de Riobamba. Nacido en Ibarra, adoptado en Quito y expedido varios pasaportes, entre ellos en Guayaquil. Eso, así me consta. ¿Ya? En Riobamba, es la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Desde allí para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Centro. Líder, Radio Sucesos, perdón, gracias. 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ahora sí, María Clara. Retomamos el tema de la noche y veremos que es importante recordar que nuestro invitado central, Andrés Páez, es un luchador contra lo que él denominó la tiranía, que en general sigue siendo el correísmo. Su más célebre convocatoria fue la caravana de luto a propósito del regreso de Correa, lo cual impidió que aterrizara en el aeropuerto de Quito y lo hiciera finalmente en La Tacunga. Andrés Páez el domingo 14 de junio, desde muy temprano escribió: Hoy, caravana de luto por el retorno del tirano, 16:30, 4:30 p.m, Ruta Viva, en el primer acceso desde la Simón Bolívar, sentido norte-sur. Retweet, la caravana será con vehículos, motos con banderas negras por el luto de la patria e iremos hacia Tababela para que el mundo lo sepa. Retweet, porfa. Ese día la caravana continuó con protestas en la tribuna de los Chiris movilizadas nuevamente por Páez. Eso para que entiendan por qué este señor sigue luchando y que es un luchador de décadas. No es un político de sets de televisión o de redes sociales. Fue el 14 de junio del 2015. Me recuerda que era el día del cumpleaños de sus dos hijos, un domingo. Y nadie más ha hecho, ni podrá hacer, creo yo, una cosa parecida. Ahora, veamos la intención de voto para asambleístas, también según esa misma encuesta de Ipsos, que hace pocos instantes mostramos. Es la última hoja que yo iba a enseñar, esa, gracias. Ya. ADN va rumbo, según Ipsos, a lo que plantea Andrés Páez que se haga. Tiene 41%, Revolución Ciudadana
tiene 27%, el Partido Social Cristiano 3%, Pachacutic 3% y Sociedad Patriótica 3%. No sé si estaba al tanto de la hoja, Andrés, Sí, se la leo. es la de Ipsos. Correcto. Es la encuesta de Ipsos. Y Entonces la gente está entendiendo y la gente está votando por la lista también, es decir, el presidente jala a su lista. sí, evidentemente creo que la gente también va comprendiendo que necesita legisladores. Noboa necesita legisladores para poder gobernar. Eso es fundamental. Además, otra cosa, ¿cómo es que Correa hizo todo lo que le vino en gana? Él sí arbitrariamente, Ajá. porque tenía una mayoría absoluta de legisladores. Ellos se preocupaban. Es más, yo me acuerdo cuando Alvarado dijo, la próxima asamblea tendremos 100 legisladores. Y justo tuvieron exactamente 100. Exactamente. Es decir, ellos lo tenían prefabricado. Esto no lo va a hacer Noboa, pero nosotros desde la ciudadanía invocamos a la gente, denles al gobierno los suficientes legisladores para que puedan hacer su trabajo. Esa mayoría correísta ha sido brazo político del crimen organizado. Evidentemente ellos han trabajado probablemente no de una forma totalmente abierta, como en algunos casos pudo haber sucedido, y no siempre. Han sabido ellos maquillar también sus actuaciones, pero es obvio de que mientras mantengan el código penal que ellos aprobaron, ese seguirá siendo un gran enemigo de cada uno de los ecuatorianos, porque un código penal cargado de garantías para quienes infringen la ley y desprovisto de garantías para las víctimas de la delincuencia, no es un código penal que merecemos. Esa es una de las urgencias que tiene el próximo gobierno. Y lo dice alguien que conoce el derecho, por ser un jurista, alguien que conoce al enemigo, a quien ha enfrentado en la asamblea y en las calles, ¿ya? Y alguien que ha sido legislador 16 años. 4 veces sí. Ya. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que Andrés Páez combate la denominada conspiración, en buena medida comandada por la vicepresidenta Abad, que hoy casualmente tenía una audiencia crucial sobre una de sus tantas acciones de protección interpuestas. Andrés Páez es un ejemplo de lucha cívica que no desistió de sus ideales democráticos a pesar de sus reveses electorales. Esa clase de políticos necesita más el Ecuador para no distraerse con los encantos de aventureros y faranduleros. Les recuerdo que esta escarapela en mi solapa derecha tiene que ver con la campaña Sin donantes no hay trasplantes, para que se animen a ser donantes de órganos, en especial del corazón, y aquellas personas que lo hicieron una vez que parten, sus familiares les permitan la extracción rápida del órgano para que 4 horas es el tiempo máximo. En ese tiempo pueda llegar a ser trasplantado a otro. La promueve la doctora cirujana cardiovascular Mónica Gilbert. El periódico digital, no, antes, el canal One Plus hace el reprise del programa en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, en Zapping somos Canal 41, y ahora sí, el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias. Apenas concluimos. Retomemos el asunto, María Clara. Y el tema de la noche es el dilema del Ecuador, y cuando el abogado Andrés Páez habla de conspiración en sus redes sociales, lo explica en los siguientes términos. Sí hay un problema de fondo en la estructura del sistema político y de la representación, aparte de la crisis de representatividad que es verdaderamente agobiante para el país. Aquí hay varios tiros simultáneamente, pero sin duda hay un plan estructurado, sistemático, que busca la impunidad del correísmo, la liberación de Jorge Glass. Hay un plan estructurado, dice usted. ¿Por quién? Hay un plan estructurado desde Bélgica, que se coordina con México, y que obviamente goza de la aprobación de Maduro en Venezuela. Eso es obvio. Okay. Todos los planes funcionan de esa manera. Se acabó el plan, se cayó el plan, fracasó el plan, sobre todo al ver este súbito cambio de la mayoría correísta en el CPCS, que la perdió. El engranaje de la conspiración siempre se va a mantener vigente como un plan B para el correísmo.
¿Nunca ellos hay que bajar la guardia? Nunca ellos van a renunciar a eso, porque el correísmo puede replegarse un tiempo, pero después ellos volverán a atacar. Ellos nunca van a renunciar a su expectativa de regresar al poder por una razón. Todos los lugartenientes tienen que rendir cuentas al capo, y el capo, que enloquece en un ático y se pasa en el Twitter y en el celular diciendo cualquier cosa que le sale de la barriga, evidentemente les exige que si no funciona esto, si no funciona lo otro y si no funciona aquello, nos vamos por la conspiración. Octubre del 2019 a Lenin, junio del 2022 contra Lazo, enero del 2025 contra Noboa. ¿Quieren más pruebas? Pero por favor. Ok. Y justamente convencido de eso es que Andrés Páez abordó temas como este. María Clara. La más reciente e impactante denuncia, precisamente de nuestro invitado, Andrés Páez, fue la que hizo contra el candidato a vicepresidente de la República por el correísmo como binomio de Luisa González. Estamos hablando del economista Diego Borja. El doctor Páez fue muy práctico y sencillo a la vez al demostrar cómo él era el principal beneficiario de un contrato de Estado, aunque diga que no tuviera contratos con el Estado, para lo cual renunció a que los pagos de Petroecuador por el alquiler de taladros fueran a un fideicomiso, resultando que los principales beneficiarios del fideicomiso eran él y su esposa. Pero además, Petroecuador firma un contrato de $11 millones con una empresa, Town Hall, que tiene $400 de capital. Y esta firma el fideicomiso con la empresa de Diego Borja, que tiene $800 de capital. Luego la empresa de Diego Borja firma un contrato que se llama convenio de acuerdo de negocios. ¿Con quién? Con Diego Borja. Es decir, Diego Borja firma con Diego Borja un contrato en el cual se establece que Diego Borja le paga a Diego Borja todos estos valores que salen del contrato. Lo de Petroecuador les alcanzó para pagar el crédito y para alzarse con una millonada que bien pudo haberse ahorrado Petroecuador. Así le roban al Estado ecuatoriano. Y hasta ahora el candidato Diego Borja de la Revolución Ciudadana no puede explicar. Con peras y manzanas, para que sea más fácil. Ahora, siendo todo eso cierto, eso no lo inhabilitaba para ser candidato, porque él, Diego Borja, no tenía firmados contratos con el Estado. Punto. Él no ha violado la ley. Pero debió haber declarado que tenía este contrato por interpuesta persona. Aquí son... ¿Por qué había que declarar eso? Porque él ha montado una fachada de empresas y de fideicomisos para decir yo no firmo con el Estado. La ley no exige que él declare que hay empresas donde él tiene participación que tienen contrato con el Estado. Pero ¿qué dice la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que ya fijó jurisprudencia respecto del caso Topic? Ajá. Que no es necesario que firme el contrato, que basta con ser el beneficiario del contrato para que esté impedido de ser candidato? A mí me extraña como un tipo inteligente como es Diego Borja, a quien cuando fue líder estudiantil me tocó defender en uno de mis programas de esa época, por si acaso, hace semejante estupidez. ¿Qué es eso? ¿Están confiados en que nadie los va a descubrir, en que si los descubren no pasa nada? ¿O hubo algún nivel de complicidad también en Petroecuador allí? Sin duda, hubo una complicidad de la mafia interna que opera en Petroecuador y que no es de ahora, es de hace muchos años. Siguen gobernando los mandos medios. ¿Cómo firman un contrato de $11 millones con una empresa de $400 de capital para alquilar? Y que no tienen ninguna experiencia en eso. No, y por 11 millones alquilan un taladro que cuesta $1,5 millones. ¿Por qué no compran el taladro? Pues? Si sale elegido en el evento no consentido que eso sucediera, ¿eso puede descalificarlo como candidato? Por supuesto, el Tribunal Contencioso Electoral lo puede descalificar porque estamos hablando de una infracción electoral grave. En ese caso, ¿quién sería el vicepresidente de Luisa González? Si es que llegara, por desgracia, a ser la presidenta, descalificado Diego Borja, el Ejecutivo tiene que mandar una terna a la Asamblea para que designe al vicepresidente. En algún momento puede pasar que
ese vicepresidente, si ganan ellos, sea elegido Correa, Correa venga, renuncies al poder Luisa y él ascienda? Pero al momento de llegar al país tendría que ser inmediatamente capturado porque hay una orden de captura que está vigente. Y ya mismo sale otra orden de captura que es el tema de la reconstrucción de Manabí. Y deberían realmente en el país haber algo así como unas 40 órdenes de captura contra Correa, si es que el sistema de justicia se hubiera volcado a investigar a toda la banda y a toda la pandilla, con lo cual faltaría espacio en la cárcel de La Roca. En el hipotético caso de que lo que he planteado como teoría sucediera, eso implica que un eventual triunfo de Luisa González le tomará un tiempo hasta copar y someter a todos los poderes del Estado. Pero sin ninguna duda, en una línea parecida a la que describí, irían. No son fantasías. Y no esperen que suceda para que ocurra. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos dos momentos históricos de nuestro invitado central. Andrés Páez es un ejemplo de lucha cívica que no desistió de sus ideales democráticos a pesar de sus reveses electorales. Esa clase de políticos necesita más el Ecuador para no distraerse con los encantos de aventureros y faranduleros. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorado Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play también. Retomando el tema de la noche, veremos que en el 2014, nuestro invitado central, Andrés Páez, ya descollaba como uno de los más claros denunciantes de la corrupción, de trafacías de conjueces y nombramientos en el país. Según lo recuerda este trance en el programa con ese momento, Quemarropa, que conducía por supuesto también nuestro director Carlos Vera. ¿Cuáles son los jueces que fueron premiados? Con los puntos regalados en títulos por número de años en la experiencia profesional, Wilson Merino, Mariana Yumbay y Jimena Ventimilla, a quien le pusieron 8, pero merecía 4. ¿Por la entrevista final? Wilson Andino y la doctora Lucy Blasio y Paul Íñiguez. 6. Paul Íñiguez, que es el juez que acaba de dictar la sentencia en el caso. De eso lo voy a preguntar después, porque haremos casi un capítulo aparte de ese tema. Pero, ¿qué aspectos, qué casos han fallado estos jueces? A ver, comencemos por Íñiguez, acaba de fallar el caso Dusac. La jueza Blasio archiva el caso Palo Azul, en el cual uno de los acusados era el actual fiscal general, Galo Chiriboga. ¿No? Y además, por encima de la inmunidad parlamentaria, le juzga y le sentencia al asambleísta Clever Jiménez y a sus 2 asesores. ¿Qué más? Eso, Lucy Blasio. Wilson Merino tiene en sus manos el juicio del Universo y sentencia ese juicio condenando a prisión a los directivos del Universo y dando una indemnización de $40 millones a favor del presidente de la República. Todo esto no solo para mostrarles a ustedes cuán jóvenes estábamos, el invitado y quien les habla, sino si ha valido la pena toda esa lucha. ¿Han cambiado las cosas respecto a la corrupción, la justicia principalmente? No han cambiado las cosas, pero el amor al país sigue totalmente vigente. ¿Qué puede hacer que cambien drásticamente las cosas? Dale y dale y dale y dale contra lo mismo y a veces cada vez peor. Es que el presidente Noboa tiene un gran desafío y eso es algo que yo nunca lo he revelado, pero lo voy a hacer ahora. Lo que se le viene a Noboa, una vez de que sea elegido nuevamente presidente, es la parte más gruesa de su carrera política y es la parte más difícil de la presidencia que él va a ejercer. ¿Y eso es? Primero, tiene que provocar un gran acuerdo nacional. No se puede gobernar con puertas cerradas a otros sectores democráticos que quieren arrimar el hombro, porque esta no es la causa de un partido, esta es la causa de un país entero. Correcto. Segundo, tiene que dictar una nueva doctrina militar. El escenario de la guerra convencional está superado. Ahora la guerra tiene otras características y nuestras Fuerzas Armadas necesitan una nueva doctrina que ellos ya la tienen preparada. ¿Y tercero? Hay que aprobar eso.
Tercero, el tema de la educación, que es sustancial. Es decir, si no hay una gran ofensiva para enseñarle a la gente responsabilidades, cumplimiento de deberes, ética, tolerancia, historia, si no se le enseña a la gente que lo que la geografía separa, la historia une. Él incluyó entre esos retos una asamblea constituyente. ¿Usted está de acuerdo en que la convoque? Me parecería un error monumental, por una razón. Para elaborar una constitución se necesita ensamblar una mayoría. Con los números que tenemos ahora, eso significaría que una asamblea constituyente tendría una importante presencia del correísmo. ¿Qué tipo de constitución se va a ensamblar con una importante presencia del correísmo? ¿Qué van a favorecer ellos? Ellos lo que van a querer es darle unos retoques, maquillarle a la Constitución de Montecristi y listo. Y el gran desafío del gobierno de Noboa es de doble vía. Primero, dictar una nueva Constitución. Entonces la gente dirá, ¿cómo? Yo voy a proponer algo que se aparta de los juristas que son tan legalistas y tan interesados en el tema. Se aparta por una razón. No tenemos por qué someternos a las reglas impuestas por una banda criminal. La Constitución de Montecristi, hay que recordar a la gente que fue elaborada en Montecristi, pero aprobada por una consulta popular. Las cosas en derecho se hacen y se deshacen por la misma vía. Una consulta popular para que la gente elija entre ese contrato social fraudulento denunciado por León Roldós, denuncia archivada por la Fiscalía del Correísmo, y una nueva constitución hecha desde los sectores democráticos que defienden la República. Esa es la opción para salir de este entuerto. ¿Por qué tenemos que someternos a las reglas que nos imponen los criminales? Formidable. O sea, ¿cómo así? Es que los candados constitucionales... Carlos, no faltarán los sabios constitucionalistas a decir que yo estoy nuevamente diciendo herejías. Y quiero decir una cosa. Puedo decir una herejía constitucional, pero yo siempre antepongo los intereses del país y no podemos someternos a los candados impuestos por los criminales en contra de la conciencia nacional y en contra de la trayectoria histórica del Ecuador. Qué novedosa y qué valiosa opción. La vamos a tratar en otro programa de 1 hora. Se me vienen 100.000 preguntas ahora, pero el tiempo y el tema no me lo permite. Si es que Noboa gana tras la primera o la segunda vuelta, porque esa advertencia que usted acaba de hacer es fundamental y a la vez la vía que acaba de encontrar para tener una nueva constitución también. Me recuerda lo que hicieron las comisiones de reestructuración jurídica en el 78, cuando escogimos entre una constitución nueva y una constitución vieja. Ok, que era la que estaba vigente. Ok, yo cubrí las comisiones de reestructuración jurídica de esa asamblea. Carlos Cueva Tamariz, Osvaldo Tao Larrea, Rodrigo Borja, Carlos Julio Arosemena, Rodolfo Vaquerizo Nasur. Estaba él. Okay. Galo García Feroz. O sea, gente del... Carlos Ponce Martínez estaba por los gente empresarios. Súper relevante, que por cierto el Ecuador tiene una cantera, una reserva moral enorme. Y también la sociedad tiene que entender que donde están las canas habita la sabiduría. Conmovedora propuesta. Por eso usted se alegra de verse como se ve tras del video que vimos. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, nuestro invitado central nos dará su opinión acerca de lo grave de la dispersión del voto. Andrés Páez es un ejemplo de lucha cívica que no desistió de sus ideales democráticos a pesar de sus reveses electorales. Esa clase de políticos necesita más el Ecuador para no distraerse con los encantos de aventureros y faranduleros. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Volviendo al tema de la noche, el año pasado Andrés Páez advirtió a tiempo ya el efecto que produciría la dispersión del espectro político entre 16 candidatos a la presidencia y por lo que hemos visto hasta ahora, él acertó.
¿Usted cómo interpreta esta proliferación de binomios inédita en una situación como la actual? Este fraccionamiento beneficia a quienes tienen un mayor porcentaje de voto duro, pero también este fraccionamiento, curiosamente, creo que va a derivar en una polarización de dos candidaturas que evidentemente son fuertes de arranque. La una, la del presidente Noboa, y la otra, la del correísmo, que tiene una votación cautiva. Entonces, creo que esas dos candidaturas van a tender a polarizar, y creo que también el hartazgo de la gente de ver una proliferación de candidatos va a hacer que opten más bien por las candidaturas fuertes como un voto de rechazo o de protesta a este sistema que realmente no da más y que nos lleva a una discusión. Gracias. Es urgente tirar abajo el código de la democracia y cambiarlo por una auténtica ley de partidos y de elecciones. Fíjense que acertó. Ahora, para alguien con su experiencia política no es muy difícil. ¿Qué decirles para concluir a quienes dicen no, doctor Páez? Para eso hay dos vueltas. Yo creo en una tercera opción, o por lo menos en hacer surgir a 2 o 3 de los políticos prometedores nuevos. Votaré por ellos y en la segunda vuelta veo si acepta el dilema que usted me plantea, la patria o la mafia. Si quieren surgir esos políticos, que vayan a las calles y luchen ahí. Porque la historia de los pueblos se construye en las calles, no detrás de los curules ni en TikTok. Entonces, ¿quieren eso? Exíjanles que vayan a las calles y den la cara y se topen cara a cara con los adversarios y arriesguen la vida y el físico. Así se hacen los políticos. Si no son aventureros y faranduleros que por ponerse una corbatita bonita ya se creen presidenciables. Y lo dice alguien quien se forjó en esa lucha, de lo cual felizmente le hemos mostrado un ejemplo. Teníamos más. Alguien que siguió convocando a movilizaciones en Quito cuando Quito estaba desanimado. Y no se desanimó él, porque esta vez no fuera la muchedumbre que fue en esa caravana famosa, sino solo 3.000 personas. La lucha se fija en las calles, se refleja en las redes, que es diferente. Para cerrar el segmento que ha establecido aquí, como es costumbre, María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el doctor Andrés Páez, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, doctor. ¿Siente usted que desde el activismo social ha hecho más que desde la militancia política, sí o no? Sí. La segunda, ¿descarta la posibilidad de volver a postularse para una candidatura, sea presidencial o quizás para la asamblea, sí o no? No. La tercera, ¿tiene rescate el partido histórico Izquierda Democrática al cual usted perteneció y logró mantener vigente hasta su legislatura, sí o no? Sí. La cuarta pregunta, ¿la clara alineación del correísmo con el madurismo de Venezuela definitivamente lo hundirá en las elecciones, sí o no? La quinta y última, ¿el centro izquierda al cual usted representó es una tendencia en extinción, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, a los Carlos. tiempos y que sea mucho más frecuente. Porque la opinión de Andrés Páez, no solo su lucha, ha sido muy orientadora y aleccionadora para que este país entienda por fin el dilema que enfrentamos, que hoy ha absuelto y tratado con tanta claridad como solvencia. El dilema del Ecuador es, le proponía completar el programa la frase, entre la patria y la mafia, ha dicho él, recordando una frase que hizo célebre Fernando Villavicencio, pero refiriéndose a una realidad que sigue vigente hoy. En realidad, eso es lo que estamos escogiendo. ¿Quién puede frenar, revertir la tendencia que cada vez es mayor de un brazo político del crimen organizado autodenominado correísmo, para completar de poner sus haces con todas las barajas en los poderes del Estado donde juega y seguirá jugando sin rendirse, como también recordó Andrés Páez, o alguien que en apenas un año ha tenido la firmeza de decirles no, cuando su acuerdo de gobernabilidad quisieron llevarlo hasta un acuerdo de impunidad. Eso no le perdonan, y por eso los múltiples méritos que tiene tampoco se lo reconocen. Pero entre ellos uno fundamental, que le costó al Ecuador romper un principio
de derecho internacional, lo cual también está siendo discutido y debatido, a cambio de no romper su dignidad, permitiendo que la Embajada de México, su residencia, sea usada como un refugio para que haya otro prófugo más de la justicia cuando fue condenado en este país y se le concedió asilo ni siquiera formalmente, tardíamente, equívocamente, por parte de otro Estado. Ya ven ustedes en qué ha terminado México y ya ven ustedes en qué podremos terminar nosotros si nos concentramos en entender en este momento cuál es el dilema del Ecuador. En eso, la opinión de Andrés Páez ha resultado esclarecedora. Ojalá sea también definitiva. María Clara. El día de mañana nuestra invitada central será la ingeniera Karina Almagro, gerente general de OX Sport, empresa especializada en gestionar auspicios para deportistas. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.